juntos Isaías. Vamos a leer al profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a estar leyendo el versículo 6 y 7, pero vamos a estar compartiendo desde el versículo 1. Isaías 9. Aquellos que no tienen Biblia, por favor, hablen con alguno de los hermanos. Estamos en el proceso de comprar Biblias. Un hermano de la congregación está en proceso de encargar Biblias para que cada domingo usted, si se lo olvidó o no tiene o todavía no compró, pudiera leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, ¿lo tiene? Versículo 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora hasta ¿cuándo? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito Padre eterno, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por nuestro Señor, tu Hijo, el Salvador. Gracias Señor Espíritu Santo por guiar nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo de recibir tu palabra. Señor, trata en nuestra vida en la manera que tengas que tratar con cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito, hermanos, usted tiene el estudio ahí en el boletín. Como le digo cada domingo, si lo lee acá no me va a escuchar a mí. Entonces, escúcheme a mí hoy y esta noche o mañana lo puede chequear de nuevo, se lo aprende de memoria. Uno de los profetas más interesantes en cuanto a lo profético es el profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó, hermanos, alrededor del 740 antes de Cristo hasta el 687 más o menos. Acuérdense que hasta Cristo el tiempo viene al revés, ¿ok? Por unos 55 o 60 años el profeta Jeremías profetizó. Algunos dicen que bajo 4 reyes, algunos dicen que bajo 5 reyes. Lo importante, hermanos, es entender que Isaías nos da 2 de las profecías 750 años antes de que el Hijo de Dios, su Señor y mi Señor, llegara a esta tierra. Es interesante que leímos el capítulo 9, versículo 5, versículos 6 y 7, pero si usted da vuelta a la hoja y se va al capítulo 7 de Isaías, lea conmigo el versículo 14. Esta profecía fue dada bajo el rey Acaz, un rey que era que estaba bastante alejado de Dios, un rey de Judá, pero un rey que no caminó como caminó, la misma palabra dice, no caminó como David, su padre, no su padre biológico, sino en cuanto a las generaciones de David y la tribu de Judá, o los reyes de Judá a través de David. Y fíjense lo que dice el 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, y Emmanuel también es llamado el Señor. Usted lo puede leer en Mateo 1:28. 750 años antes de Cristo, bajo el reinado de Acaz, entre el capítulo 7 y el 9, la profecía no hay diferencia prácticamente, puede haber unos meses nada más. Entonces decimos que 750 años antes de Cristo, 2 profecías tremendas que iban a cambiar el curso de la creación de Dios. No digamos la humanidad, porque la humanidad la gobierna el Señor también, lo sepan o no lo sepan. El curso de la creación iba a cambiar en ese establo cuando el Hijo de Dios llegara como niño, como Dios, para cumplir estas profecías del profeta Isaías. Es interesante que en el versículo 1 y 2 del capítulo 9, si usted me sigue, en un tiempo donde Acaz, gobernando al pueblo de Judá, estaba alejado de Dios.
En un tiempo donde Israel, poquitos años después de que comienza Isaías a profetizarle a Judá, le profetiza a Israel también. Poquitos años después, las 10 tribus del norte de Israel son llevadas cautivas a Asiria. En el 722 a.C., las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria. Nunca se recuperaron como para volver a su tierra y conocer cada uno de qué tribu era cada uno. Tan tremenda fue la dispersión de las 10 tribus de Israel. Las tribus donde más reyes que no siguieron a Jehová hubo. El castigo llegó primero, 722 a.C. 130 años más o menos después, llega el castigo a Judá, el juicio de Dios, y la tribu de Judá es llevada cautiva a Babilonia. 130 años el Señor le dio tiempo a la tribu de la cual venía, o en la cual el rey David era ascendiente, ¿verdad? El Señor quería perdonar a la tribu de Judá, quería que se encaminaran, querían que no fueran como las 10 tribus del norte que fueron llevadas cautivas a Siria. Pero aún durante 130 años, el pueblo de Dios, aún la tribu elegida por la cual, o a través de la cual iba a venir el Cristo, no siguieron los caminos de Dios, y en el 689 Judá es llevada cautiva a Babilonia. Pero fíjese, todavía nos mantenemos acá en Isaías y dice el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es interesante, hermanos, que estas dos ciudades son tomadas como ciudades del reino del norte, donde mucho del pecado de esas 10 tribus se consumía o se consumaba. 750 años después, dicho por Isaías, no había forma de adivinar esto, no hay forma de entender que esto pueda ser creado o inventado. Es interesante que, dando honor a esta profecía, las primeras ciudades donde Cristo comienza a compartir su evangelio de amor y de bendición y de paz es en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Usted lo puede leer en los evangelios. El Señor le dio honor a esa profecía, no solo cumpliendo su llegada como Hijo de Dios, como Salvador, como siervo hombre a la tierra, sino que también al mínimo detalle se cumple la profecía. Comienza en estas dos ciudades a comentar y hablar de su salvación. Fíjese que dice que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Se la llamaba Galilea de los gentiles, la Galilea de los gentiles, a estas dos ciudades. Ahí comienza el Señor, cumpliendo su profecía de Hijo de Dios, de siervo hombre, pero también cumpliendo el primer versículo del profeta Isaías, dicho 750 años atrás. Usted lo puede leer en Mateo 4, 15 y 16, cuando habla de Zabulón y de Neftalí. Mateo 4, 15 y 16. Fíjese el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay una forma literaria que usan mucho la palabra en el Antiguo Testamento, que se llama un paralelo literario. Es comparar dos historias o hablar una profecía y que se aplique al momento o al mediano tiempo y que después se aplique al final de los tiempos. Fíjense que en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. En el tiempo de Isaías, las tribus del norte, simbolizadas por Zabulón y Neftalí, y aún el pueblo de Judá, ahora bajo el rey Acaz, estaban en pecado, estaban alejados de Jehová. El profeta Isaías dice: no se fijen cómo está ahora esta tierra. Fíjese que lo da por pasado. Esta tierra vio gran luz.
Hermanos, esto nos muestra que nuestro Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él no tiene pasado ni futuro. Lo que Él ve ya lo vio. Lo que Él va a ver ya pasó. Y lo que pasó Él ya lo vio en la eternidad. Cuando uno se imagina muchas veces al Señor, ¿verdad? En un pesebre, hay ni un Moisés, porque sus hijos, sus nietos, por lo menos el Señor nos dio la bendición de que estuvieran calentitos, bien acostados. Él en un pesebre, rodeado de animales. Estaría sobre paja, estaría sobre, yo no sé. Pero el Señor, como Hijo de Dios, como su Salvador y el mío, viene a esta tierra. Y los que lo vieron como el niño, esa es otra comparación que hacemos también, ¿verdad? Con otra religión, donde el niño es el que está, siempre fue niño. Hay veces que parece que siempre quedó niño el Señor. El que vio a ese niño en el pesebre, vio la luz. El que vio a ese niño en el pesebre, vio aquel que a los 30 años iba a empezar a caminar por Zabulón, por Neftalí, por todo Galilea, y iba a traer gran luz al pueblo de Dios. Y fíjese cómo lo aplicamos esto, hermanos. Yo no sé qué oscuridad hay en tu vida o en la mía. A lo mejor sea la mía. ¿Qué necesito o qué temor, qué duda? Yo no sé qué hay en tu alma. Pero siempre la luz está disponible. El Señor va a traer luz a lo que haya en tu corazón, siempre. Cada uno con diferentes áreas de trabajo, diferentes áreas de temores, diferentes áreas de problemas. 750 años antes, cuando estaban en lo peor de la idolatría, Isaías se para y le dice como profeta al pueblo, Dios ya vio la luz que va a llegar a este lugar. Y te lo digo de esa manera, Cristo ya vio la luz que va a llegar a tu vida, en esa área de oscuridad donde a lo mejor no ves la salida al día de hoy. Lo que uno lo ve al presente, el Señor ya lo vio en el pasado y el futuro hasta la eternidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando el niño fue apoyado en ese pesebre, cuando comenzó a salir del canal de María, cuando ese niño llega al mundo, era la luz. Y los que aceptaran esa luz iban a ser alumbrados por toda una eternidad. ¿Amén? Amén. Hay un paralelismo entonces ahí en el versículo 2, hebreo, donde habla que la oscuridad que había iba a reinar la luz, algo que parecía imposible para ese momento. Emmanuel traería esa luz, como lo leímos en Isaías 7:14. Váyase conmigo al versículo 3 y versículo 4. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Ahí donde dice multiplicaste la gente, en la versión en inglés está mejor traducido del hebreo porque dice tú multiplicaste la gente. Ese tú, hermanos, se está refiriendo a Dios el Padre, al Dios Creador, a la primera persona de la Trinidad. Se refiere a Yahvé, se refiere a Jehová, como fue nombrado después del siglo V, siglo VI, después de Cristo. Usted sabe que primero no se nombraba Jehová, era Yahvé. Yahvé. Y eso tenemos que reconocer que es una mejor traducción en la Biblia católica. ¿Cómo Yahvé? No, Yahvé está mal, no. Jehová en realidad, se le agregaron, ¿verdad? Esas diferentes letras, la E, la O, la A. Después del siglo V, después del siglo VI, los rabinos judíos acomodaron ese nombre. En realidad el judío ni puede nombrar el nombre de Dios, porque son solamente consonantes. Y, H, W, H. ¿Cómo dice usted eso? Por eso no lo nombraban. Por eso la traducción en hebreo, cuando habla de Dios, hay un asterisco. Ellos no nombran el nombre de Dios. Yahvé, Jehová, como usted le quiera llamar, habla del Padre, habla del Creador, habla de la oficina de Padre en la Trinidad y dice que se refiere probablemente
a cuando el niño, el Mesías, trajera esa alegría que antes no había. Y claro que creemos que es así. Está referido también al tiempo de Gedeón. Usted puede leer la historia de Gedeón ahí en Jueces capítulo 7 del 1 al 24. El triunfo del pueblo de Dios sería como cuando Gedeón venció a los madianitas, 300 contra 135.000. Gedeón no tuvo que hacer nada. Se pusieron alrededor, ¿se imagina 135.000 personas queriendo matar cuanto antes a los israelitas? El Señor le dice: rodeamos, Gedeón, con los 300 que te dejé, enciendan una vela adentro de una cerámica, de un cuenco de cerámica que no se vea todavía. Cuando yo te dé la orden, rompan los cuencos, que se vean las luces rodeando el campamento y griten. Yo me voy a ocupar. Dice que la espada de uno se fue contra el otro. 135.000 quedaron tendidos en el campo de batalla. Israel, a través de Gedeón, no tuvo que hacer absolutamente nada. El paralelo acá que encontramos, hermanos, con el versículo 3 y 4, dice: como se alegra aquel que va recogiendo la cosecha, o como se alegraban en esta época cuando vencían a un ejército y todo era de ellos. El oro, la plata, las armas, los vestidos, el calzado. Acuérdense que en la época de Jesús no muchos tenían calzado. Y verdad que al día de hoy a veces andamos: no, este no me gusta, es muy duro de cuero, este no es europeo, este modelo no es el moderno. Hermanos, no cualquiera tenía ropa como para decir: tengo una segunda ropa, o tengo una segunda sandalias, o un primer par de sandalias. Por eso fue tan tremendo cómo Roma conquistó, ¿verdad?, todo lo que fue después el Imperio Romano, toda Europa, todo lo que es parte de Asia. ¿Por qué? Porque empezaron a darle a sus soldados lo mejor del cuero, lo mejor de la protección, y le dieron las mejores sandalias de la época. El paralelo acá es este: cuando ese niño estaba en el pesebre, cuando llegara el Hijo de Dios, a aquellos que quisieran recibirlo, la alegría iba a volver. Como cuando recogen la cosecha, como cuando ven los despojos de la batalla y dicen: esta es bendición de Dios para mi vida, para mi familia. Fíjese que 750 años antes de Cristo, todos los verbos usted lo encuentra en pasado. Multiplicaste la alegría, lo hiciste. ¿Qué pudiera usted o yo hoy, con esa fe que tenemos en Cristo, cuánto de nosotros pudiéramos decir: Señor, tú ya hiciste este milagro? Señor, tú ya me sanaste. No sé cuándo lo vas a hacer, pero en mi fe ya lo hiciste. Señor, tú ya me diste ese trabajo que necesito. Tú ya recuperaste mi matrimonio, Señor. No si tú quieres, no si puedes. Tú ya lo hiciste. ¿Cuántos tenemos esa fe para decir hoy: ya estuvo? No sé cómo el Señor va a trabajar, pero ya estuvo esto que yo quiero recibir del Señor. Y usted dirá: bueno, entonces, ¿qué estamos? ¿Hablando de un evangelio de positivismo? No, porque usted lo declara por fe. Y aunque no llegue lo que esperamos, esa fe va a seguir, porque lo que llegue es la mejor manera en la que el Señor va a tratar con mi vida y con la suya. En este caso era un problema social, era un problema donde toda la humanidad o toda la región de Galilea, el que quisiera, iba a cambiar con esta fe. Por eso muchos leían Isaías cuando nació el Señor, y ¿verdad?, los apóstoles, ellos también preguntaban: ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? El problema es que muchos no profundizaban en la palabra de Dios. Los pescadores, por ejemplo, iban a lo mejor un tiempo a la sinagoga cuando podían, pero no tenían tiempo de andar estudiando la palabra. Vivían trabajando. Pero el que profundizaba en el Antiguo Testamento entendía que con todos los milagros, con esta luz que se hablaba, los que veían al Señor decían: nunca ha hablado alguien como Él. Nunca habló alguien con esta autoridad. El Señor Jesucristo en Juan dijo: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida. Al que lo recibiera, la alegría iba a llegar, como aquellos
que recogen la cosecha en abundancia, y la alegría iba a llegar como aquellos que recogían el botín en una batalla. ¿Y cómo lo llevamos a este día, hermanos? Usted y yo estamos en una batalla espiritual constante con el mundo de maldad. Pero usted y yo declaramos con fe, ya estuvo. Yo tengo la victoria en Cristo. Yo voy a recoger despojos de la batalla que el enemigo no me puede ganar. Yo ya la gané porque Él la ganó primero por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lea esa historia de los madianitas y Gedeón ahí cuando pueda en Jueces 7. Le va a encantar. Isaías 9:5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Este es uno de los versículos, hermanos, por eso me encanta Isaías. Hay veces que Isaías en el mismo capítulo mezcla versículos en diferentes tiempos de la presencia de Cristo. Este versículo se aplica cuando Cristo vuelva por segunda vez a esta tierra después del tiempo de tribulación y establezca su reinado de 1000 años de paz, de bendición. No va a hacer falta que haya armas, no va a hacer falta que haya diplomáticos de un país al otro. Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Su corregente va a ser el rey David. Y usted ahí tiene ahí para cuando quiera chequear los versículos. El Señor va a establecer un reino de paz. Una paz que no hubo nunca en la creación desde el tiempo de la caída de Adán y Eva. Dice el mismo Isaías que el lobo y el cordero van a comer paja, van a estar jugando juntos. Los niños en ese reino milenario van a jugar con culebras, con serpientes, con escorpiones, con animales venenosos. Y nada les va a pasar porque la paz del Señor no solo va a transformar nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, sino que la naturaleza va a cambiar. A eso se refiere este versículo. Fíjese que dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. 750 años antes de Cristo, en el capítulo 9, Isaías habla de lo que iba a pasar en la tierra de Zabulón y Neftalí, que en ese momento eran los primeros en caer en pecado. Declara en el versículo 5, pero va a llegar un tiempo, cuando va a haber un reino. A través de este niño que va a nacer, va a haber un reino donde la paz no va a tener límite, donde nadie va a poder hacer lo que quiere. Vamos a tener tanta libertad, tanto amor y tanto gozo y tanta perfección que no va a hacer falta que un político diga que está bien o que está mal. No va a hacer falta un senado en ningún país. Dice que Él va a regir al mundo con mano de hierro, con vara de hierro. Pero no para lastimarnos, no para hacernos esclavos, al contrario. Cuanto más disfrutamos la libertad en Cristo, hermanos, más esclavos queremos ser de Él. Yo no quiero otra libertad que no sea la de ser esclavo de Cristo, no quiero otra libertad. Oh, vamos a Europa que allá hay más libertad. Vamos a Suiza que ahí es donde mejor libertad. No. Cuanto más esclavo soy de Cristo, más disfruta la vida. Y usted también. La disfrutamos en santidad, en bendición y en paz. Fíjese el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Fíjese qué increíble lo que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Al mundo va a llegar un niño, como cualquiera. Claro que yo sé que usted, mamá, siempre pensó y piensa que el suyo fue el más lindo, ¿verdad? O la niña, o la nieta, ¿verdad? Yo sé eso. Por eso Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, va a ser un niño.
No habla de si era bonito, si era con pelo, con poco pelo. Dice, va a ser un niño, lo van a reconocer. Pero cuando habla de hijo, está hablando el hijo del Creador iba a llegar a esta tierra. Ahí no nos íbamos a poder relacionar con él. Usted sabe que aún en el pesebre nadie podía relacionarse con el niño. El niño ya era santo desde que fue concebido por el Espíritu Santo. O sí, lo tendrían en brazos, le darían, no sé qué mamila había en esa época, a lo mejor alguna, algún cuero pequeño de estómago de cabra, o muchas veces se tomaba de esos lugares, ¿verdad? Se lo curaba y se tomaba ahí el agua, tal vez le daban ahí, yo no sé. Pero que lo tuvieran, aunque María lo arrullara, o José, o yo no sé, no había manera de que se relacionara nadie con ese niño, porque fue concebido en perfección por el Espíritu Santo, porque fue la luz que venía a este mundo. Era la luz que venía a este mundo. Es interesante que dice, van a ver al niño, pero acuérdense que también este hijo fue dado por el Creador de todo lo que ven y aún de lo que no ven. Desde la eternidad Dios planeó para dar a su hijo como propiciación. Propiciación significa, hermanos, pagar el rescate que había que pagar para rescatar algo. Pagar el precio que se me exigía para rescatar algo. El Señor sabía que solamente la presencia de su Hijo en el mundo iba a pagar por los pecados del mundo. Era el único precio que el Padre iba a aceptar. Y eso llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Jesús es el Hijo de Dios y Él existió eternamente como el Hijo. El Mesías es muchas veces representado como habiendo sido dado o enviado como el regalo. ¿Quiénes de ustedes regalarían a su hijo o a su hija? Nayeli, ya sé. Es imposible. Estamos viendo en esta situación que pasó la semana pasada, una de las tremendas cosas que aún los psicólogos nos explican, cómo esa niñita de 6 meses la dejaron sola. Cómo esa madre prefirió hacer algo tan tremendo y dejar a la niña. Es algo que va contra la naturaleza de una madre o de un padre. Pero Dios lo hizo por usted y por mí. Lo que ninguno de nosotros haría, Él lo hizo como Dios. El que veía a Cristo Jesús en el pesebre, veía un niñito algunos, pero otros que tenían discernimiento. ¿Se acuerdan los pastores? Creyeron a los ángeles y fueron a ver. Dice que todo el mundo después hablaba del niño. Piensa que, qué rosadito, qué morenito. No, hablaban de lo que este niño significaba en la creación para aquellos que tenían el discernimiento de recibirlo como el Hijo de Dios. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro dice estas palabras en el libro de Hechos. Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo ha dado. El verbo dado, hermanos, ahí en griego, está en una forma donde dice que no fue dado en el momento que nació Jesús. Dice que fue dado desde antes de crear nada en el universo. La Trinidad, un Dios, 3 manifestaciones. La Trinidad sabía que solamente la llegada del Hijo de Dios a este mundo podía pagar por el pecado del mundo. Y eso se decidió antes de crear nada en la eternidad. Ha dado a su Hijo unigénito, el único. Hijo no porque fue creado, sino hijo como sumisión a la autoridad del Padre cuando caminara como Dios hombre en la tierra de los hombres. Usted puede leer también Efesios 1:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Juan 17:3-4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice el Señor Jesucristo allá en Juan 17. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, siglos antes también de que Cristo llegara, da esta profecía. Isaías dice, la Virgen va a concebir, se lo va a empezar a llamar admirable, Dios eterno, consejero. Y Miqueas completa esa profecía diciendo, y van a ser en Belén. No hay posibilidad, hermanos, de aquí entender que hay una coincidencia o que fue suerte, como la palabra de Dios se completa la profecía en la vida de Jesucristo. El hombre no tenía ningún derecho sobre él y Dios dio voluntariamente a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hermanos, acá habla de la vestidura, seguramente que Cristo va a usar cuando establezca el reino de 1000 años sobre la tierra. La vestidura de rey, la vestidura de Mesías, la vestidura de aquel. Vio que los militares, en la mayoría de los países, los militares llegan acá arriba, ¿verdad? ¿Qué grado tienen? Algunos acostados, pero muchos acá arriba, principalmente los generales. De eso está hablando acá. Cuando Cristo comienza a reinar 1000 años sobre la tierra, con usted y conmigo en diferentes países del mundo, pero Él va a estar en Jerusalén vestido con ropas reales. Él va a mostrar que trajo su principado eterno sobre su persona a través de aquel niño que nació allá en el pesebre. Se llamará su nombre admirable. Admirable significa distinguido, único, excepcional. Fíjese el segundo calificativo del Señor, comenzando a representar a Dios el Padre desde ese niño que iba a nacer en este pesebre. Se llamará su nombre consejero. También significa el que la gente escucha. Usted en los evangelios lee que la gente decía, nadie habló como él, nadie habla con esta autoridad. Aún los fariseos, algunos llevaban reporte a los jefes fariseos y le comentaban lo que Cristo hacía. Y hay una parte en Mateo donde uno de los jefes de los sacerdotes le dice, ¿ustedes también ya le creyeron? ¿Ustedes también le están creyendo a Él? Admirable, consejero. Fíjese lo que significa consejero. Como su consejero, Cristo Jesús, como mi consejero. Él es nuestro ejemplo perfecto y el maestro infalible. Él no tiene errores, Él no tuvo pecado. Él no hay manera que se equivoque en lo que tiene para usted y para mí, en su vida y en la mía. Por eso lo escuchamos a Él en la palabra. Lo escuchamos cuando oramos, lo escuchamos cuando lo alabamos. Escuchamos el Espíritu Santo de Dios a través de nuestra posición en Cristo. No cualquiera puede decir eso. El que no tiene el sello del Espíritu Santo no puede decir, yo escucho la voz de Dios. No es bíblico. El que diga, yo escucho la voz de Dios, tiene que haber confesado al Hijo de Dios como su único Señor y Salvador. Y dice la palabra que la vida eterna se da en ese momento, el perdón de pecados, el sello del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu, los que lo tenemos como Señor. No aquellos que dicen que conocen a Dios sin conocer el camino, la verdad y la vida que está resumido en este nombre, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor. Él nunca se equivoca, porque dice Colosenses 2:3, hermanos, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cuántos de nosotros buscamos la sabiduría y el conocimiento en cosas fuera de Cristo, verdad? Yo el primero, lo veo a mi hermanito Antonio y también. ¿Cuántos? ¿Verdad que
Yo buscaba en esto, me gustaba aquello, me gustaba lo oriental, me gustaba el budismo, me gustaba la psicología. ¿Usted sabe que hay hasta psicología de los colores? ¡Wow! Es increíble. Supuestamente estos maestros, ¿verdad?, de la humanidad dicen que según el color que usted mire o vea, va a cambiar su ánimo, puede cambiar su forma de pensar. ¡Increíble! Pero eso es del mundo. Nuestro único consejero ahora, el que nos guía, el que nos levanta y el que nos aconseja y sé que no me va a ir mal, es Cristo Jesús y su palabra. Amén. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios, hermano? Pídale a Él, dice Santiago. El que no tiene sabiduría, pídale. Y Él te la va a dar. Y Él la va a dar. Amén. Señor, quiero ser sabio para guiar a mi familia. A ver a quién le pregunto. No, agarre la Biblia. Escuche predicaciones con doctrina sana. Alabe al Señor en su casa mientras limpia, mientras barre, mientras está con los nietos. Ponga música cristiana, alabe al Señor. Ahí se va a manifestar el Señor para que usted y yo tomemos decisiones que le agraden a Él. El testimonio incluso de sus enemigos fue que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Y se llamará su nombre Dios fuerte. Mateo 28:18 y 8:27. Mateo 28:18. Toda potestad me es dada, ¿se acuerda dónde? En el cielo y en la tierra. Y Mateo 8:27, vamos a leerlo si lo quiere buscar conmigo. Después volvemos ahí a Isaías. Mateo 8:27. Y ahí le voy a pedir a algún hermano o hermana que quiera participar y que lo lea. El primero que lo encuentra, 8:27. ¿Qué dice? Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gracias, hermano. Es poderoso, es el que gobierna todo. Se estaba por hundir la barca, empezaron a tener miedo los apóstoles, los discípulos que estaban con él, y de repente el Señor dice: ya, cállate. Le dice a la tormenta: cállate, ya no más. Y dicen: ¿qué hombre es este que habla y se calma la tormenta? Ese es tu Dios, ese es tu consejero, ese es tu guía, ese es el que ya tiene un lugar preparado en la eternidad. Para usted, para mí, si lo tenemos como Señor y Salvador. Dios fuerte, Padre eterno, se llamará su nombre Padre eterno. Isaías, hermanos, entendió que el Mesías tendría el carácter y los atributos de Dios. Es una expresión que describe al Mesías relacionado con el tiempo, no con su relación con los otros miembros de la Trinidad. El Señor dijo: sí, yo y el Padre uno somos. Pero está hablando del tiempo que Él pasó sobre la tierra. En la eternidad, cada miembro de la Trinidad tiene su función. El Padre programa, el Hijo declara y el Espíritu Santo produce. El Padre programa, el Hijo declara, porque es el Logos, la palabra creadora, y el Espíritu Santo produce lo que tiene que hacer. El mismo Dios con tres diferentes personas o manifestaciones. Cuando dice acá que se llamará su nombre Padre Eterno, está diciendo Isaías: va a llegar un momento cuando este Hijo de Dios llegue, cuando este Mesías llegue, que el que lo vea y el que quiera saber cómo es el Padre, lo va a poder mirar a Él. Y si cree por fe, va a entender que los atributos del Padre estaban en Cristo Jesús. Todo poder, todo conocimiento, toda sabiduría, todo amor, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, toda justicia, toda benevolencia, todo el que creía en Jesús lo veía caminar a Él, lo veía hablar, lo veía callarse, lo veía actuar y no tenía por qué preguntar cómo es el Padre.
el que lo creyó por fe, dice Isaías, aún a él le iban a creer que el Padre y él uno eran en la eternidad pasada, en la eternidad futura, en todo el tiempo de la creación. Amén. Amén. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el reino milenario, hermanos, la nación de Israel y el mundo adorarán a Dios. En Juan 14:27, el Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Fíjese que es uno de los títulos que casi 800 años antes de que naciera, Isaías dice que de esa forma se lo iba a llamar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. El que tranquiliza también es otra traducción. ¿No tenemos paz, hermanos? Pidámosle a Él. ¿Cómo llegaste hoy acá? Con problemas, intranquilo, con estrés, discutiendo con la familia. Todos hemos estado en eso. Todos tenemos áreas que debemos mejorar, hermanos. Acá no hay nadie perfecto. Pero sí te digo una cosa. Él es el príncipe de paz. Y si yo le pido con fe que me dé la paz que necesito, Él lo va a hacer en tu vida. No a lo mejor como queremos. Oh, Señor, yo quiero la paz, más dinero en mi salario. Quiero paz, un mejor marido, una mejor esposa. Quiero paz, ¿verdad? No tanto trabajo, o no tantos gastos, o no volverme tan viejo tan rápido, yo no sé. Le estamos pidiendo entonces algo extra que tenemos que solucionar en mi corazón. La paz está disponible. Una paz que nadie entiende si no lo tiene como Señor, está disponible. Pero depende de usted y de mí cómo queremos aceptarla. Podemos salir hoy de acá disfrutando aún lo que nos falta. ¿Se acuerda la viuda que puso la blanca, la monedita? ¿Sabe cuánto era una blanca? Era 1/8 de un penny comparado al día de hoy. Pero tenía menos todavía que eso. Pero dice el Señor, en la manera que ella lo dio con más fe y va a ser más bendecida que aquellos que tocaban la campanita para que todos vieran que ponían el diezmo, ¿verdad? O que ponían su ofrenda. 1/8 de un penny. Con la paz pasa lo mismo, hermanos, hermanas. Salgamos de acá hoy de una manera donde usted diga, Señor, ¿qué me importa que no haya un peso en el banco? ¿Qué me importa, Señor? A lo mejor que mañana sé que tengo que ir al hospital a hacerme chequear. Señor, yo hoy te pido que como príncipe de paz me hagas disfrutar esa paz con aquellos que amo, con aquellos que me aman. Usted y yo lo podemos pedir hoy y lo podemos aplicar hoy a nuestra vida. Para terminar, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Para terminar, hermanos, Isaías ni ningún otro profeta entendió que el Señor venía en dos partes, no dividido, ¿verdad? Venía en 2 veces. No lo entendieron. Váyase conmigo a Isaías 61. Isaías 61 es el mismo pasaje que el Señor leyó en Lucas 4:18, y usted lo puede comparar con Mateo 5:4, cuando le dieron el rollo, ¿verdad?, del profeta Isaías.